empresa, país, lo más importante es la integridad de los colaboradores, del personal, y más allá de eso, evitar la posibilidad de que el Canal de Panamá sea un foco de contagio. Hemos tomado acciones esta semana, por lo cual dictamos 2 semanas de vacaciones para todo el personal que no era crítico. Eso representa tener una operación con aproximadamente unas 3.600 personas para poder mantener la operación en todos los turnos. Por otro lado, estamos haciendo conversaciones para ver si de alguna manera podemos modificar, si bien están en algunos casos contemplados en los contratos y convenciones colectivas, modificar la rotación de turnos para poder hacerlo un poco más espaciado y hacer que la rotación de personal tenga menos cantidad de personas expuestas entre sí. Lo otro es tratar de mantener las cuadrillas siempre las mismas, porque de esa manera, en el caso de una persona que se sospeche o pruebe que esté positivo, entonces nos permite sacar la cuadrilla completa. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos en aislamiento en mucho mayor número de personas. Hasta hace un par de días nosotros teníamos alrededor de 220 personas en aislamiento voluntario y unas 69, 70 personas que habían sido obligadas por MINSA a mantener aislamiento, porque o estaban vinculadas con un pariente, un familiar, un cónyuge que había marcado positivo. Entonces, en ese sentido, uno tenía que aislarse o ponerse en cuarentena. Así que, por lo general, lo que estamos haciendo, y es lo que es la norma, siguiendo los lineamientos e instrucciones que emite el Ministerio de Salud. En esta condición es el regente en materia de las decisiones que hay que tomar. Y después de eso, una vez que uno tenga autorizaciones por parte de MINSA, entonces seguir con las operaciones de tránsito siempre y cuando las tripulaciones o los pasajeros de los buques no estén contaminados. El otro tema es que si vemos el negocio, lo cierto es que el buque viene en aislamiento. El buque está en alta mar, llega a aguas territoriales panameñas y en algunos casos deciden pues, o entrar a puerto o hacer el tránsito por el Canal de Panamá. El tamaño de las tripulaciones, especialmente en el caso de los buques que no son de pasajeros, nosotros estamos hablando de un número pequeño de personas. En estos casos nosotros damos los equipos para que el personal se mantenga aislado. Le pedimos a nuestro personal que mantenga las medidas de seguridad que estos tiempos demandan, de mantenerse a 1 metro de distancia, 1,5 metros de distancia entre sí. Solamente unirse en el momento en que tienen que, en el caso de los pasacables, tomar las líneas para poder amarrar el buque, y cuando no están en esa situación, entonces manejarse aislados. Los prácticos básicamente en puente para tratar de minimizar el contacto con la tripulación. Todas esas medidas nosotros las estamos implementando. A veces la costumbre nos falla y nos agrupamos más de lo que se debe, pero en realidad insistimos siempre en mantenernos fieles a los protocolos que tenemos de seguridad para este tipo de situaciones. En términos generales, el volumen de tráfico por el Canal de Panamá, en términos de cancelaciones de buques que tenían reserva, 35 buques de crucero han cancelado. Yo creo que esa industria va a sufrir un impacto adverso importante en la medida que se trata de gran cantidad de personas que están en un ambiente confinado, que es el buque, y eso hace que la propagación en este virus, que a pesar de tener rápida propagación, tiene tiempos de incubación relativamente largos. Es decir, en otros casos donde la incubación es mucho más rápida, se pueden detectar los casos mucho más temprano. En este caso,
Hay un periodo de 14 días, que es lo que han dictado las autoridades sanitarias, de que el tiempo estimado este virus requiere para poder incubar. Entonces, por eso, la necesidad de el aislamiento de buena parte de la fuerza laboral no crítica y poder trabajar en algunos casos desde teletrabajo, desde la residencia. Se insiste mucho a la fuerza laboral que respeten toque de queda, eviten las salidas, seamos disciplinados y responsables ante esta situación. Pero sí sabemos que tenemos personal expuesto y vamos a seguir operando el canal en la medida que tengamos los recursos necesarios para poder seguirlo operando, especialmente el capital humano que se necesita para hacer las operaciones. El impacto que esto va a tener en términos económicos todavía no lo hemos calculado. Tenemos planes de contingencia en cuanto a qué tanto dure esta situación. Si dura poco, si dura mucho, si se extiende. Tratar de llegar a algún tipo de decisión en este momento de cuál es el impacto económico. Yo creo que es una situación que uno está viendo día a día. El Canal de Panamá es una empresa muy robusta en ese sentido. Y para poder tomar decisiones posteriores, la variable más importante en este momento es cuánto tiempo creemos nosotros que va a durar esta situación. Y esa respuesta no es clara. Nosotros hemos hecho análisis de propagación en cuanto a contagios, siguiendo muchos de los modelos que también está utilizando el MINSA para enfocarnos en la población nuestra y ver cuáles serían los puntos o los momentos críticos en la operación en materia de disponibilidad personal. Por último, también hemos recurrido a la posibilidad de hacer trabajo, que los trabajadores, los colaboradores decidan de forma voluntaria modificar sus turnos. Es una operación compleja, las reglas de asignación de personal son complicadas, pero por lo menos esa alternativa nosotros la hemos explorado en algunos grupos. Están dispuestos a hacerlo, otros grupos prefieren mantenerse dentro de lo que establece la convención colectiva. Pero el punto fundamental en todo esto es nuestro interés de que efectivamente nosotros podamos proteger la salud de los colaboradores, mitigar cualquier contagio por parte de personal del canal. Hasta el día de ayer teníamos 7 personas positivas, un octavo que en algún momento pensamos que podía ser y nos habían dicho, después confirmaron que era negativo. Así que tenemos 7 personas que probaron positivos y mucho, como digo, estamos operando o vamos a seguir operando por lo menos en los próximos 14 días aproximadamente con una fuerza laboral de aproximadamente 3.600 personas, que es el personal que tiene que estar a bordo. El personal crítico de la operación, que es el que directamente tiene que ver con el tránsito de buques, más toda la parte de apoyo que se necesita dentro de la organización, indirecto y directo. Nosotros tenemos aproximadamente 3.600 colaboradores que están trabajando para poder mantener la operación activa. El Ministerio de Salud no ha dado permiso para que ese barco transite. Así es que, y aún si se hicieran las pruebas a bordo, salieran positivas, el barco tendría que estar en cuarentena. Para un buque de ese tipo, mantenerse en cuarentena es complicado porque es un espacio relativamente pequeño, debe tener aproximadamente posiblemente 1.200, 1.300 pasajeros, otros 600, 650 tripulantes. Entonces, ¿cuándo termina la cuarentena? El tema de este tema de cuarentena y los 14 días es que el reloj vuelve a cero en el momento que tú encuentras un caso positivo. Por lo menos para nivel del buque. Así es que ha habido recomendaciones que se han hecho en ese sentido. Que el buque siga y se le permita, el gobierno autorice abrir el espacio aéreo para que la compañía pueda traer personal médico, subirlo al buque
y entonces que el buque siga navegando al norte para que llegue a Estados Unidos. Esa es una posibilidad. Esa sería la posibilidad que mantiene al buque distanciado de cualquier puerto, excepto el puerto que llegue a Estados Unidos. El Ministerio de Salud también tiene otros problemas, porque si en alguna razón el país se hace responsable del buque, también tendría que utilizar recursos locales para poder atender a las personas si se encuentran enfermas. Según me explica el Ministerio de Salud, esa es una responsabilidad según los protocolos internacionales. El buque es de bandera holandesa. El buque, su puerto de destino, si transitara el canal de Panamá, sería Miami o Fort Lauderdale, que es en Estados Unidos. La otra opción es que siga norte por el Pacífico hasta que llegue a San Diego o Los Ángeles. Pero esas son las opciones que se han hecho. El buque está en aguas del país, en aguas nacionales, aguas territoriales panameñas, pero el buque se tiene que encontrar aislado. Este ha sido el más visible, en caso, evidentemente, que estuvo en los medios mucho antes. Pero, es decir, nosotros seguimos haciendo nuestra operación responsable. Hay tripulación que está contaminada, el buque entra en cuarentena. Pues, aquí no es áreas grises, aquí o es o no es. Si hay un positivo, el buque entra en cuarentena. Y hay una parte del área nuestra de espera que está destinada para cuarentena. Sí, que está para allá. Bueno, en términos de contingencia, nosotros siempre tenemos una proyección de trabajo, de volumen de trabajo para el Canal de Panamá hacia adelante. Parte de eso, las medidas tomadas el 13 de enero que hicieron obligatorio el anuncio y la reserva, nos ha permitido tener más certeza de cuántos buques esperar. Si bien el propósito de aquello era por el tema de tratar de ahorrar agua y poder organizar la operación del canal para hacer el uso mínimo de agua y poder extender la disponibilidad de agua en los lagos. Esa medida, circunstancialmente, también ayuda enormemente para poder pronosticar el volumen de tráfico esperado en las próximas semanas. Eso nosotros notamos que ha habido, depende del día de la semana, porque hay mucha estacionalidad durante los días de la semana. Hacia la parte final de la semana nosotros tenemos más arribos. En la parte primera de la semana menos arribos. Esta situación apenas tiene 2 semanas y el mercado todavía no ha reaccionado, o por lo menos no hemos recibido en plena fuerza cuál va a ser la reducción en la medida que, por ejemplo, puertos en la costa este de los Estados Unidos suspendan o reduzcan operaciones, que ese es uno de los temas. Hasta ahora hay muy poca reducción de operaciones en los puertos de Estados Unidos. Lo segundo es cuando reinician la fabricación y manufactura para reposición de inventarios en Asia, cosa que ya ha comenzado con la normalización de China. Entonces, pensaríamos que a finales del mes de abril posiblemente habría un volumen de tráfico que respondería a esas circunstancias. Con otros tránsitos la situación es un poco más difícil. Por ejemplo, buques que llevan energéticos, depende mucho de cuántos inventarios tengan ya en Asia y qué disponibilidades puedan obtenerse de combustible en otras fuentes. Por ejemplo, Medio Oriente, Australia, etcétera, que también proveen gas natural licuado y suministran productos de petróleo. Ahora mismo va a surgir un rebalanceo del comercio internacional. Va a depender de muchísimos factores. Y la demanda para el Canal de Panamá es uno de tantos factores que se consideran para hacer ese rebalance. Por lo tanto, tratar de hacer un esfuerzo muy detallado y destinar recursos a eso, posiblemente la información que se gane tenga muy poco valor. Lo que sí hemos hecho es que uno toma una decisión muy rápida. Si se reduce en X% el número de tránsitos o hay una proyección de tránsito bastante inferior a la que tenemos ahora o la que se había proyectado en el presupuesto, ¿qué impacto tendría? Eso lo hacemos periódicamente.
Pero ninguno de estos análisis representa, digamos, la postura o la decisión sobre la cual nosotros asignamos los recursos para las operaciones hasta este momento. Tenemos que servir los buques que piden tránsito y eso lo seguimos viendo día a día. Y yo creo que es una situación que es muy diferente a cualquiera otra que hemos visto. Primero, porque es una situación global. Segundo, porque tiene elementos de propagación que son diferentes comparado con situaciones de conflicto, lo que sucedió en septiembre 11 del 2001. Esta es una situación totalmente diferente. Entonces vamos generando conocimiento sobre la marcha y vamos a seguir trabajando de manera que podamos asignar los recursos de manera segura, cumpliendo las normas sanitarias para poder servir a los clientes. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos como parte de nuestra operación. Esos son tres elementos críticos para tratar de determinar qué volumen de negocio va a tener el Canal de Panamá. Olvidemos que nosotros somos un eslabón en una cadena de origen-destino. Aparentemente, las situaciones en origen parecieran estar normalizándose. La situación en Estados Unidos a nosotros no nos resulta del todo clara. Yo creo que qué operaciones en Estados Unidos van a continuar como siempre como negocio regular, qué operaciones van a tener menos volumen de tráfico. Recordemos que en el caso de Estados Unidos hay una norma federal y hay normas que aplican los estados de manera individual. Entonces, las normas federales pueden establecerse y aún si un estado considera que por razones de salubridad tiene que hacer un cierre, entonces el cierre se hace obligatorio a nivel de ese estado. Entonces las operaciones portuarias de ese estado van a quedar afectadas. Por eso es que digo que en términos generales la economía del mundo va a estar mucho más lenta. Eso yo creo que tenemos consenso en eso. Si las economías están más lentas, el comercio internacional va a disminuir. El comercio internacional disminuye. Evidentemente, el tráfico por el Canal de Panamá debe verse afectado negativamente. Hasta ahí es la lógica. ¿Cuánto exactamente es lo que queda por determinar? Porque existen muchos factores como los que acabo de describir que afectan de un día para otro esta situación. Y un buque que estaba programado para venir al puerto, digamos, en un puerto de Miami o en Nueva York, y por ejemplo Nueva York y New Jersey cierran, entonces el buque queda a la espera de cuál sería el destino alterno, y no necesariamente ese destino alterno tiene que ser transitando el Canal de Panamá. Eso sucede mucho y sobre todo con productos como LNG y otros productos que son cargas a granel. Pero sí es cierto, esa es una situación que se maneja día a día con el volumen de tráfico día a día y con las reservas que estamos recibiendo regularmente. Está la parte que tiene que hacer la operación de tránsito. De esos 3.600 hay como 160, 170 que están haciendo teletrabajo. Así que esa es la fuerza total que está trabajando y está trabajando, no está en vacaciones. No está en vacaciones. El equipo de alta gerencia sí está en vacaciones, pero trabaja. Sí, el SANDAM está en cuarentena, solamente eso. Ok. Y también quería preguntarle, ¿ayer cuántos tránsitos hubo por el canal? 32. Parte de lo que es llegada a puerto es una operación que nosotros cooperamos, pero no la registramos como una operación de tránsito. Nosotros asistimos en los canales de acceso para llevar el buque hasta el puerto. El número de arribos a los puertos y los puertos en términos generales parecieran estar operando en condiciones normales. Pero recordemos lo siguiente. Nosotros tenemos 52 cancelaciones de buques que habían reservado.
35 de ellas son cruceros, 17 no son cruceros. Y los buques que el mayor número de reservación generalmente tienen son portacontenedores y buques que están en itinerario. Estos buques que están en itinerario, los portacontenedores sobre todo, son los que atracan en los puertos panameños, que son para hacer operaciones de transbordo y para traer las importaciones al país. Los buques que traen productos a la República de Panamá, incluyendo graneleros, han hecho sus tránsitos, han atracado en muelles, ha habido cancelaciones de esos buques que hacen reserva, pero nosotros no tenemos directamente la estadística de los buques que están haciendo atracos en el Canal de Panamá. Para nosotros el punto focal es básicamente el tránsito. Pero con mucho gusto podemos investigar y a través de Vicente podemos darte una cifra de cuáles son los buques que han hecho o cómo va el movimiento de buques que hacen escala en los puertos. Sí, nosotros tenemos y trabajamos sobre la base de escenarios. ¿Cuál es el más probable? Es muy difícil de determinar en este momento. Nosotros hacemos prueba de tolerancia financiera y económica de la operación y sabemos cuál sería el impacto que resulta de no tener, ya sea que no dispongamos de recursos para poder transitar, por ejemplo, que la epidemia se extienda de tal manera que haya que reducir a un mínimo, digamos que tuviéramos que trabajar hasta solamente un turno. Nosotros hemos hecho todo ese tipo de ejercicios y sabemos y estimamos cuáles serían las condiciones de trabajo que tuvieran que ocurrir para poder hacer eso. No es lo que estamos viendo ahora mismo. Nosotros tenemos una cola de espera de aproximadamente 66 buques esta mañana. Anoche eran 66, tendría que verificar la cifra de esta mañana. Pero eso representa una cantidad de arribos a razón de aproximadamente entre 25, que es el día más bajo de la semana, a 36, que es el día que más arribos tenemos en la semana. Eso es lo que da este promedio de tránsito. El tránsito se hace más lento porque todavía siguen en efecto las instrucciones para poder hacer ahorro de agua. Por eso el tráfico nosotros lo estamos regresando de vuelta a 32 tránsitos por día, que es la condición 1A del canal, y entonces estamos operando sobre esa base. Los tiempos de espera pueden ser un poco más largos que de costumbre, pero es parte de lo que está sucediendo a nivel global. Tenemos conversaciones con las navieras, seguimos haciendo todos nuestros procedimientos según lo que estaba programado en nuestro presupuesto y nuestro plan de trabajo. Ajustarlo en la medida que observamos que la demanda disminuye o aumente, tendríamos que hacerlo. Bueno, aparte de las 17 cancelaciones que no son de cruceros, sí seguimos lo que está pasando internacionalmente. Hay navieras que han cancelado su servicio, por ejemplo, de Asia a Europa, de Asia al Báltico. Esos servicios se han cancelado. Eso significa que la naviera dispone ahora de buques, y en algunos casos de buques que no llenan las especificaciones del Canal de Panamá en materia de tamaño. Y los tienen disponibles y en teoría debían utilizar. Una posibilidad, y la estamos viendo, y vamos a conversar con el puerto de Los Ángeles sobre el tema, ya sea hoy o más tarde esta semana, que algunos buques Neo-Panamax más grandes que la esclusa de Panamá se asignen para las rutas transpacíficas, utilizando la alternativa del puente terrestre americano. Eso es una posibilidad. ¿Cuánto de eso se va a dar? Eso lo estamos siguiendo en la medida que vemos en la reasignación de buques para el tránsito. Nosotros tratamos de seguir el rastro de los buques, especialmente buques que de alguna manera hubieran pasado por Panamá, porque si bien tenemos 13.600 tránsitos, el número de buques que efectivamente pasan por el canal es un número mucho menor que ese, simplemente que pasan varias veces al año por el canal.
Entonces, si hay una reasignación de buques porque esos activos están disponibles, las tripulaciones están sanas, no han tenido ningún tipo de contagio, se pueden mantener simplemente en puerto y alta mar, posiblemente ellos van a tener que reasignar sus propios activos. Eso lo vamos a seguir, pero tratar de decir que es un cambio permanente todavía queda por verse. Parte de esto van a ser cambios temporales, ajustes temporales mientras dura esta situación global. Después en la normalización va a depender de a qué nivel va a quedar operando las economías del mundo. Y tercero, muchos de estos ajustes y eficiencias, porque en algunos casos va a haber sobrecapacidad. En otros casos, ciertas rutas van a tener mayor requisito de tráfico, pero va a haber un reajuste y un reacomodo global. Pero sí hemos visto esas cosas fuera de, digamos, el tránsito por el canal de Panamá. En el momento que cancelan el uso de un buque en alguna parte del mundo, nosotros estamos tratando de seguirle la pista de si ese buque podría ser asignado por esta ruta o si no puede ser asignado por esta ruta. Y si hay buques que están siendo asignados a rutas alternas a las nuestras, que sería la Transpacífica, moviendo más carga a Los Ángeles y Long Beach, o viendo cuántos buques están haciendo el tránsito desde Asia hasta el Mediterráneo que puedan extenderse hasta los Estados Unidos, que sería la otra ruta. Pero eso lo seguimos a diario. Hasta ahora no vemos un cambio importante, pero sí estamos atentos de que puede suceder. El canal de Panamá ya le han comunicado que el Sandán está en cuarentena, ya le han comunicado oficialmente casos de COVID a bordo. No nos han comunicado si hay casos positivos de coronavirus a bordo. Eso, lo que nos han comunicado es que el buque no puede transitar por razones de salubridad. El MINSA tiene criterios muy específicos sobre este particular y nosotros acatamos la instrucción del MINSA. Entonces, no es tanto y eso yo creo que es importante, y el punto que trae es muy, pero muy, muy importante en el sentido de decir correctamente las cosas. Había noticias internacionales que posiblemente surgieron del mismo buque diciendo que había personas con cuadros de influenza. Esa era la noticia internacional que se recibía. El segundo hecho cierto es que el punto de destino en Chile no le permitió atraque. Así que el buque tuvo que seguir navegando. Se ha confirmado que efectivamente el buque tiene personas que tienen síntomas porque nos lo han dicho, sugiriendo un protocolo de aislamiento para esas personas que no tengan contacto con los equipos del Canal de Panamá. Que ese es el protocolo que sigue el guardacostas americano, que ese es el protocolo que establece el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Todo eso está muy bien, pero aquí y en aguas territoriales panameñas, quien toma la decisión final de la conveniencia, inconveniencia y la autorización es el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud dice, no autorizo el Canal de Panamá, no transita el buque y lo mantiene en el área de cuarentena. Tenemos básicamente la información sobre reservas, pero las reservas sabemos que pueden ser canceladas. Entonces, es una cifra indicativa que nos da más una primera estimación de cuál sería el volumen, pero no representa, digamos, una cifra firme del volumen que efectivamente vamos a transitar. En esa, y lo había mencionado antes, ciertamente que es un ejercicio que nosotros podríamos tratar de hacer, pero lo hemos hecho mucho más simple. Hemos tomado qué sucede si hay reducciones de tal volumen, sin tener ningún tipo de razonamiento por qué sí o por qué no, para poder hacer una prueba de tolerancia en las operaciones del Canal de Panamá, cuánto personal se necesita, cuánto personal requerimos para poder mantener sostenida una operación en un volumen mucho menor al que está ahora o en un volumen mayor en caso de que se reactive el comercio. Esos rangos nosotros los tenemos, pero una proyección como tal y el impacto que va a tener sobre los resultados del canal también se hace, pero son simplemente ejercicios de escenario. Hay demasiadas variables que afectan el tránsito por el Canal de Panamá, particularmente en este momento porque es una situación global.
qué puerto abre, qué puerto cierra, qué naviera decide suspender servicios, cuál no. Y eso lo hace demasiado impredecible. Entonces, por eso nosotros simplemente hacemos estos escenarios para poder ir trabajando. Y en la medida que los resultados actuales, el número de tránsitos actuales, se acerca a alguno de los escenarios, entonces hacemos mucho más énfasis sobre el análisis que hicimos en ese caso. Sí, todo este tipo de cosas que son extraordinarias aumentan los costos. Pero una vez más, lo importante en todo momento es conservar la condición de salud de los colaboradores. Así que si hay que incurrir en ese tipo de costos, nosotros vamos a hacer los arreglos necesarios, hacer los contratos necesarios. Hemos aumentado la flota de autobuses que van a dar servicio para poder asegurar que las personas, a pesar del salvoconducto, realmente vengan a los puestos de trabajo si no tienen síntomas o si por alguna razón no han considerado aislamiento. Yo creo que esa es una decisión muy personal y la administración respeta mucho esas decisiones personales en materia de cómo manejar su situación individual. Nos los reportan y nosotros vamos haciendo los ajustes con los equipos de trabajo que tienen que hacer las operaciones. La idea o la lógica ha sido tratar de mantener los grupos siempre los mismos, porque en ese caso, de ser posible, si hay alguna muestra positiva, algún síntoma, entonces podríamos sacar equipos completos. Eso hace que cada positivo nuestro no solamente elimine una persona, elimina cuadrillas completas. Así es que el impacto de cada caso que nosotros vemos, o cada caso probable que nosotros vemos, crea esa situación. Y por eso la medida extrema de mantener solamente el canal en operación con la parte crítica y mandar el resto de la fuerza laboral de vacaciones. Por otro lado, lo vamos a hacer, en el caso de transporte es mucho más cierto. En el caso de tener hospedaje es un poco más complicado. Si la preferencia del colaborador es regresar a casa, cosa que entendemos perfectamente, lo vamos a hacer. Si de alguna manera por criticalidad se necesita tener algún alojamiento mucho más cerca del sitio de trabajo, estamos abriendo esas posibilidades. Lo que sucede es que estos negocios no están abiertos. Entonces es muy difícil abrir una operación hotelera para 5, 10 habitaciones. Los mínimos que se están requiriendo son relativamente altos. Hoy debemos tener un número total de cuántas personas han optado por esa opción y sobre la base de eso hacer los contratos correspondientes. Disculpen, es que no contestó la parte de las proyecciones de los escenarios que estaban viendo. Sí, esa parte. Sí, pero es que no tengo proyecciones específicas de ella. Ok. Yo creo que tiene muy poco valor. En realidad lo que estoy tratando de compartir es que especular sobre una situación como esa es como especular en un juego de azar. Las probabilidades de que surja tal o cual escenario, nosotros lo que tenemos es un rango, en la medida que se va acercando más a uno de los extremos, volvemos a revisar. Okay. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál va a ser la cifra final? Es muy difícil y realmente posiblemente agregue poco valor a todo el ejercicio.